Examen final de Farmacia de Alcalá de fecha 10 de enero del año 2014. Vamos a seguir con las preguntas del segundo parcial y vamos a hacer la primera pregunta del primer parcial, que es esta que veis aquí en forma reconstruida, pero que yo he encontrado en mi colección de exámenes, porque esta misma pregunta la han propuesto en un ejercicio, en un examen de químicas de la Autónoma. Este ejercicio, a su vez, lo he fotocopiado y lo he ampliado para que tengáis una visión clara de qué estoy haciendo. La pregunta de examen, quiero que observéis que me dice sintetizar cada uno de los productos indicados con números. Hay que sintetizar estos 6 compuestos a partir de los sustratos señalados con letras minúsculas, aplicando cada una de las reacciones. Es decir, tenemos que obtener estos compuestos utilizando estos compuestos de partida y haciendo una reacción de las que se os proponen. La sal de diazonio, la adición de Mitchell, la reacción de Wittig, la reacción de Claisen o condensación Claisen cíclica, es la reacción de Bergman, degradación de Hofmann, que probablemente vosotros la conozcáis como transposición de Hofmann, y la reacción aldólica. Bueno, para ver estas reacciones, también aquí os he hecho una ampliación para que lo podáis tener a la vista, por si queréis consultar algún detalle, necesitáis ver algún detalle. Y me he armado aquí con el libro, el tomo 3, el volumen 3 del libro del profesor José Luis Soto, de Químicas de la Complutense, profesor de la Facultad de Químicas. Bien, la primera reacción que me dicen es que el primer compuesto, que es este que veis aquí, 1, 2, 3, 4, butanoato de etilo, que en posición 3 tiene un fenilo, me dicen que lo tenemos que hacer, que lo tenemos que obtener. Bueno, para obtener este compuesto voy a utilizar este compuesto de partida y voy a hacer la adición de Mitchell. Vamos allá con ello. Se parte de la molécula de partida que ellos me indican, que es la molécula de 3-fenilpropenoato de etilo, que os la pinto aquí en color marrón, y le voy a hacer una adición conjugativa de un órgano metálico, que tiene que ser de baja reactividad, como por ejemplo el órgano metálico de cobre-litio reactivo de Hillman. Si empleáis un reactivo de alta reactividad, como puede ser, por ejemplo, el de Grignard o el de litio, se desarrollaría prioritariamente la función de carbonilo. Por tanto, empleando este órgano metálico y su posterior hidrólisis, polarizaríamos el enlace y estaríamos adicionando el carbanión, el 1,4, por tanto estaríamos haciendo la reacción de Mitchell que me exigen en el ejercicio. Hacemos la adición, formamos el intermedio este que no se aísla, que es un enolato que está resonando, le recuperáis una hidrólisis para conseguir el producto final. Y esta sería la primera reacción que había que hacer. Vamos a ver la segunda reacción, que es la obtención de la ciclohexanona. Vamos a ver qué opción he cogido para la ciclohexanona. He seleccionado la reacción de Claisen-Diekmann, Claisen cíclica Diekmann, y he empleado el compuesto este que es 7 átomos de carbono, 7 heptano con 2 ésteres en la punta, heptano dioato de dietilo, o pimelato de dietilo, como preferáis llamarlo. La molécula de pimelato, 7 átomos de carbono, la vamos a pintar de esta manera, porque tal como nos han pedido en el ejercicio, nos han pedido que hagamos la reacción de Claisen-Diekmann. La reacción de Claisen-Diekmann, dice la condensación en la página 401, la condensación de Diekmann consiste simplemente en una condensación de Claisen intramolecular partiendo de diésteres como el adipato o el pimelato. La reacción conduce también a un enolato que hay que liberar el beta-oxoéster cíclico por acidulación. Ya sabéis que en la reacción de condensación de ésteres de Claisen, el producto final es una sal que hay que liberar por acidulación. También en la página 452 me dice la adición de Mitchell es una reacción muy general que permite crear enlaces carbono-carbono por una reacción de un carbanión o ion oleato conocido con el nombre de dador de Mitchell, con el llamado aceptor de Mitchell, compuesto con un doble enlace electrónicamente deficiente por estar, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien, en cuanto al mecanismo de la reacción, ya sabéis que es tóxido de sodio. Formamos el carbanión estabilizado por resonancia a través del ion enolato, que como nucleófilo lo vamos a adicionar al agrupamiento éster. Eso llevará a la generación de una estructura totalmente inestable que se resolverá provocándole una eliminación. Es decir, hay una adición, una eliminación, como en todas las reacciones de los derivados de ácido, pero eso nos llevará a la formación de un beta-oxoéster. Y la característica clave del beta-oxoéster, ya sabéis que es la acidez de estos hidrógenos, que podemos cifrarlo en un pK de 10-11. En medio alcalino precipita inmediatamente la sal, que es el anión estabilizado por resonancia, por eso hay que acidular. Tratáis con clorhídrico hidroacuoso, aciduláis y os aparece el producto final, que es el beta-cetoéster. Pero todavía no hemos terminado, porque recordar que el producto final es la ciclohexanona. Habrá que proceder a la hidrólisis del éster. Con sosa acuosa al 5% en caliente, liberamos el ácido, volvemos a acidular, y este ácido, por el hecho de tener en beta una insaturación, por acción del calor sufre el proceso de termolisis. El proceso de termolisis, recordaréis que era un mecanismo concertado donde se movían todos los electrones sincrónicamente y que el resultado final de la reacción era el dióxido de carbono y una estructura enólica de cuya tautomería sí que conseguiréis la ciclohexanona, que es el producto final. Este fue el ejercicio número 2 que hemos desarrollado. El ejercicio número 3 es la obtención de la 2-feniletilamina. Y para la 2-feniletilamina he seleccionado el ácido propanoico y hacerle la degradación de Hofmann con halógeno en medio alcalino. Bien, vamos a hacer memoria de qué iba esta historia. Para hacer la degradación o transposición de Hofmann de amidas, os recuerdo que tenéis que disponer de una amida. Vosotros os dan un ácido. No es gran problema, porque en una primera reacción con cloruro de tionilo transformamos el ácido en un haluro de ácido, el cual con amoníaco en exceso, mediante el mecanismo general de adición-eliminación, se formaría la amida. Y la amida, tratada con bromo en un medio alcalino en exceso, bromo en exceso en medio alcalino, daría la reacción de transposición de amidas de Hofmann, cuyo mecanismo lo podéis ver en un tutorial que no os lo voy a contar aquí para que no sea excesivamente largo. Pero la degradación de Hofmann nos llevaría a la 2-feniletilamina, y hemos desarrollado el ejercicio número 3. Si nos vamos al ejercicio número 4, para la obtención de este compuesto he seleccionado la reacción aldólica y para hacerla he seleccionado la combinación del producto C y D, del producto C y del producto D, para hacer una condensación aldólica cruzada y dirigida. Vamos a ver, las dos moléculas que he escogido, quiero que veáis que una es CH3, CH3 y aquí el agrupamiento carbonilo, es el trimetilacetaldehído 2,2-dimetilpropanal o pivaldehído de nombre aceptado. Y lo voy a hacer reaccionar con esta otra molécula que la vamos a pintar en otro color. La vamos a pintar, por ejemplo, en un color verde para que se vea que es otra totalmente diferente. Es una cadena carbonada de 3 átomos de carbono con un carbonilo aldehído y en el carbono 3 tiene un fenilo, 3-fenilpropanal. Bien, es una reacción cruzada, estamos mezclando dos moléculas diferentes, está dirigida porque solamente el fenilpropanal, el 3-fenilpropanal, tiene hidrógenos ácidos en alfa y por tanto tiene que ser la molécula generadora del carbanión, del enolato, y el mecanismo de la reacción será el siguiente. El medio básico desprotonará, formará el carbanión estabilizado por resonancia a través del ion enolato. Y ahora, al hacer la adición, polarizo el enlace, adiciono y recupero el hidrógeno que arrancó en medio, obtengo este compuesto. Ellos me dicen que no pierda agua. Ya sabéis que en los aldoles, si estáis en medio acuoso y no hacéis algo porque se pierda la molécula de agua, a no ser que hubiera conjugación con un anillo aromático, y aquí no la hay, no se pierde agua.
Entonces lo dejamos ya como producto final, que es esta molécula, y que si quisiéramos nombrarla, pues buscaríamos la función principal, que es el carbonilo aldehído, y diríamos que esta es la cadena más larga, más insaturada. 1, 2, radical bencil. Este radical es el bencil. En 3 hay un hidroxi y en 4, 4 hay metilos y la cadena total es pentanal. Por tanto, nombrando, y ya sabéis que hay que hacerlo alfabéticamente, primero los radicales, 2 bencil, 3 hidroxi, 4, 4 dimetil, pentanal. Y nos vamos al ejercicio número 6. El ejercicio número 6, para obtenerlo, es el ejercicio número 6, creo que me he saltado uno. No es el ejercicio número 5. Me dicen que cómo obtendríamos la molécula de metabromobenzoico, el ácido metabromobenzoico, partiendo de la molécula de tolueno. Hay que partir de la molécula de tolueno y hay que desarrollar la obtención del ácido benzoico que en posición meta tiene un átomo de bromo. Bien, bueno, porque me imponen que haga una reacción utilizando los compuestos de diazonio, si no, yo me escapaba por la tangente haciendo primero una oxidación, ya que sabéis que los homólogos del benceno, independientemente del tamaño de su cadena lateral, por oxidación dan benzoico, y luego trataría el ácido benzoico, que es un agrupamiento desactivante, lo trataría con bromo en presencia de un transportador de carga. Pero claro, al imponerme en el enunciado que tengo obligatoriamente que pasar por la química de diazonios, pues tendremos que hacer alguna, aunque el camino sea muchísimo más largo. Voy a partir de la molécula de tolueno, la voy a oxidar y voy a obtener el ácido benzoico, y aquí el bromo, en vez de meterlo por una sustitución electrofílica que me daría conclusión al ejercicio, pues no voy a tener más remedio que tratar con mezcla sulfonítrica para obtener el ácido metanitrobenzoico. Este ácido metanitrobenzoico lo reduciremos con clorhídrico estaño, que es un reductor especial para agrupamiento amina. Lo trataremos con nitrito de sodio en exceso de clorhídrico a baja temperatura, con lo que conseguiremos la formación de la correspondiente sal de diazonio. Calentando con bromuro cuproso, reacción de Sandmeyer, logramos la descomposición del diazonio, liberando nitrógeno 2 y formando, por tanto, la molécula objetivo. Y ahora sí, el ejercicio final, el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6, un momentín que lo busque, que no se me haya traspapelado, me dice que cómo podemos obtener el compuesto 6, y lo voy a hacer por una reacción de Wittig, y lo voy a hacer desde la molécula C, desde esta molécula. Bueno, la reacción de Wittig, sabéis que es una de las reacciones más populares que hay en la química de los carbonilos. Es una reacción que sale siempre y que la podríamos encontrar perfectamente descrita en la página 237 del libro del profesor Soto. La reacción de Wittig es un importante proceso de ataque nucleofílico a los compuestos de carbonilo. Aquí me habla de las fosfinas, aquí me habla de la formación del hiluro de fosfonio, del reactivo de Wittig. Bueno, pues vayamos al asunto, vayamos a la pregunta. Me dicen que esta molécula, que es un benceno, que tiene 3 átomos de carbono, propanal con un fenilo en posición 3 fenilpropanal, la tenemos que transformar en un benceno con una cadena de 4 carbonos y un doble enlace en la posición 1. 1 buteno con un fenilo en la posición 4. Luego aquí han introducido un trozo, han alargado la cadena en una unidad. Y eso lo han hecho empleando la trifenilfosfina, que la hicieron reaccionar con la molécula de ioduro de metilo para formar, en primer lugar, la sal de fosfonio. Esta sal de fosfonio, sabéis que todavía no es el reactivo de Wittig, hay que tratarlo con una base potentísima, con butil litio, por ejemplo, para que se forme bromuro ioduro de litio y que desprotone un hidrógeno de aquí, generando el metiluro de trifenilfosfonio. Esta molécula, con este reactivo de Wittig, conduce al producto final. Si queréis recordar el mecanismo, pues hombre, no
que seguro que lo encontraríais en uno de los tutoriales, tenemos el metiluro de trifenilforfonio. Yo os recordaría cómo se forma una estructura cíclica, cuadrada, inestable, distorsionado por el tamaño del fósforo, y cómo eso se descompone, la betaína intermedia, cómo se descompone